Buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros en El Toro por los Cuernos. Y este miércoles, de verdad, se viste de gala y es un miércoles absolutamente de lujo. Porque, bueno, el invitado que tengo a mi derecha, es, ya hacemos un plano, ya ni lo presento. Don Francisco Vázquez, embajador, gran alcalde de La Coruña. Te dije al principio, Paco, te dije que yo había soñado muchísimas veces contigo, porque los días de Reyes a mí me fascina Ferrol y me fascinan los Reyes Magos. Y yo siempre decía, pero Dios mío, ¿por qué no nos mandas, Rey Melchor, Gaspar, Baltasar, un alcalde como Paco Vázquez? O por lo menos a ver si lo podemos adoptar, porque aquí nos habrías hecho tanta falta, Paco. Bueno, realmente en Ferrol hubo unas circunstancias, sobre todo en aquellos años que yo empezaba mi trayectoria como alcalde de La Coruña. Ferrol vivió unas circunstancias pues graves, problemas importantes, ajenos a la propia ciudad, que derivaban de la crisis económica y de todo el conjunto de empresas ligadas al sector naval, que ocasionó en Ferrol pues dificultades y que hacía que el trabajo del alcalde, el que fuera, y del partido que fuera, pues algunas veces quedaba ensombrecido por estas cuestiones, ¿no? Que tenía la angustia para muchas miles de familias de Ferrol. Pero en Ferrol hubo buenos alcaldes y yo creo que ha habido buenos momentos. Yo recuerdo siempre, como anécdota, el primer alcalde de la democracia fui yo el que fui a pedirle a Quintanilla que se presentara. No me digas. Sí, porque, bueno, lo recuerdo del padre, don Jaime Quintanilla, y entonces fui a verlo y la mujer no quería, la mujer de Quintanilla no quería. Y yo le dije, hombre, yo te pido por favor, porque tú eres un hombre conocido en Ferrol, etcétera, etcétera. Bueno, y lo conseguí convencer, y fue el primer alcalde de la democracia, Jaime Quintanilla. Después traté a Couce, que era muy simpático, el que era del Partido Popular. Sí. Couce 12. Couce 12, era muy simpático. Era encantador. Sí. Yo lo tengo un buen recuerdo. Sí. Y soy muy amigo personal de Manolo Couce. Sí. Porque Manolo Couce, no por cuestiones de partido, que bueno, también porque tuvimos más, pero yo a Manolo Couce lo conocía de la etapa mía de inspector de trabajo, que él trabajaba en Bazán. Y él era un líder sindical y él pertenecía al Partido Socialista Popular, al que era de don Enrique Tierno Galván. Sí. Yo ya estaba en el PSOE. Y tuvimos siempre una buena amistad. Después a los demás alcaldes ya tuve menos relación, ya los conocí menos, ya no tuvimos tanta relación. Pero Ferrol es una ciudad preciosa. Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que Manolo Couce ha sido, desde la época, desde que estamos en democracia, sí, el mejor alcalde de Ferrol y con mucha diferencia. Sí, porque Manolo tenía un proyecto de ciudad. Manolo tuvo un buen momento en el que, como diría así un barroco, los hados del destino le eran favorables, porque el PSOE gobernaba en la Diputación, estuvo Fernando González Laxe en la Xunta, el poco periodo que estuvo de 2 o 3 años, y en Madrid gobernaba Felipe González, que eso también ayudaba, ¿no? Porque sí, por lo menos te permitía tener una relación más directa en los ministerios, etc. Pero Manolo tenía un proyecto de ciudad. Yo me reía mucho con él, porque Manolo siempre tenía clavado en el corazón, decía que los cascarilleiros, como decía él, los cascarilleiros sois tremendos con el Racing, nunca ayudasteis al Racing. Es verdad. Y los árbitros ayudaban al Deportivo. Teníamos unas discusiones tremendas. Pero bueno, algún día que se escriba la pequeña y la gran historia de aquellos años, Manolo y yo protagonizamos una polémica, los dos juntos, codo a codo, contra el gobierno de Madrid, contra Narcís Serra, que era vicepresidente del gobierno, y contra Pepe Borrell, que era ministro de Fomento, porque vinieron aquí en la idea de hacer una línea de AVE nada más, que entrara por la cuenca del Sila. Y otros alcaldes socialistas y dirigentes socialistas achantaron, como dicen los castizos, sí, menos Manolo Couce y yo, que dijimos que de ninguna manera. Y además le dijimos a Borrell, vamos a ver, ¿cuántas líneas de AVE va a haber en el País Vasco? 3, la Y. ¿Sí? Y en Cataluña, pues las distintas capitales de provincia. Pues aquí también queremos lo mismo. Y ganamos, porque se consiguió que se hiciera una doble entrada. Después se cambió un poco aquel proyecto, pero habíamos hecho
un frente. Lo que pasa es que después, en los proyectos últimos, ya estaba, Ferrol quedó un poco fuera de... Totalmente al margen, porque acuérdate que dices tú, el eje atlántico, en vuestra época, cuando tú estabas de alcalde de La Coruña, la planificación del eje atlántico era precisamente desde Ferrol hasta Faro, abajo al sur de Portugal. Luego era desde Ferrol hasta Vigo, pero es que ahora el eje atlántico se quedó circunscrito a Ferrol, o sea, La Coruña, Vigo. Entonces me hace gracia cuando con gran algaraca te dicen, ¿no? ¡Ay, qué bien! Es que ya hemos terminado el eje atlántico. No, habéis terminado un tramo. ¿No te parece que eso seguía? Sí, es como había que hacerlo. Además, voy a decir una cosa, ¿no? Yo, cuando fui alcalde de La Coruña, yo siempre tenía, aparte del cariño o simpatía que yo pueda tener a la ciudad de Ferrol, por una serie de circunstancias que voy a explicar hoy en mi conferencia, que para la ciudad de La Coruña, desde el punto de vista de los intereses locales de La Coruña, es clave. No es que fuera clave en aquella, es clave en todo momento el desarrollo de Ferrol. Coruña no es una ciudad con vocación industrial, no tiene tejido industrial, experiencia, es una ciudad de servicios, funcionarios, comercio, etcétera, etcétera. Y está a tiro de piedra, Ferrol y Coruña, una de otra, y Ferrol es la que completa esa idea de, podríamos decir, de macrocomarca, ¿verdad? En la cual, pues, la comunicación directa entre Coruña y Ferrol permitiría absorber pues todo lo que es la zona de esta zona de rías, ¿no? Con puertos, con bárcenas portuarias, etc., y crear una zona competitiva, bueno, pues con 500.000 o 600.000 habitantes. O sea, es que tendríamos que ir juntos. ¿Qué? Tendríamos que ir de la mano, siempre de la mano. Yo siempre dije que defendí que hubiera una sola autoridad portuaria. Y que daba igual que estuviera en Coruña como en Ferrol. A mí eso no era... ¿Por qué? Bueno, porque sería una autoridad portuaria que administraría 4 dársenas portuarias. Las 2 dársenas antiguas, digamos, los 2 puertos clásicos de Coruña y Ferrol, los 2 puertos exteriores, en una distancia de puerto a puerto inferior, muy inferior a la que hay entre la punta norte y la punta sur, por ejemplo, del puerto de Amberes o del puerto de Rotterdam. Es que aquí estamos locos. O sea, aquí estamos totalmente al lado unos de otros y creemos compitiendo unos con otros. Y al contrario. Y entonces, poder ofrecer, ¿verdad?, al mercado internacional, al comercio internacional, una autoridad portuaria que administrara estas 4 dársenas, con la capacidad que tiene Ferrol después para la construcción y la reparación naval, sabiendo además de que somos la zona portuaria del continente europeo más cercana a Estados Unidos, que una mercancía que llega a este puerto de Coruña Ferrol en el tren llega a Viena antes de que desde Rotterdam, o desde Amberes, o desde Londres, o desde Le Havre. Bueno, esto no sería un desarrollo grande para todos, ¿verdad? Son cuestiones de las que hay que hablar. Y no se habla. No se habla, porque incluso la comunicación, qué importante es. En este momento nosotros tardamos, bueno, a Madrid ya no te quiero ni contar, pero a La Coruña, por ejemplo, tardamos casi 1 hora y media en tren 1 hora y media, y es una barbaridad. Eso debía ser un tema prioritario, ¿verdad? El ferrocarril es prioritario y el tener una frecuencia con La Coruña de un cuarto de... O sea, tendríamos que ser como un tren de cercanías. Me estás rejuveneciendo porque estoy empezando a recordar y a revivir pues planteamientos y preocupaciones ya de hace 15 años, que es cuando yo era alcalde, ¿no? Oye, qué bonito era el tema de la ciudad de las Rías de Albalat. Sí, sí. Qué proyecto fantástico. Bueno, pero hay un proyecto que no se ha dado a conocer, o se ha dado a conocer muy de pasada. Yo tengo una buena relación con Amancio Ortega, en el sentido de una relación, de respeto y de reconocimiento, ¿verdad? Y a través de la cátedra de puentes de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Santiago se llama el catedrático, que es un turolense de Teruel, a Amancio yo le explicaba la necesidad de hacer un gran puente que desde más o menos el Seijo Blanco, desde la zona de Santa Cruz, llegara hacia donde está la zona del puerto exterior. Y hicimos el anteproyecto ese. Hay ese anteproyecto de puerto. Yo intentaba, bueno, pues que la iniciativa privada pues tomara a su cargo un poco pues la construcción de esa comunicación que cambiaría. Entonces eso sí que sería... Es que lo cambiaría todo. Pero ya quedó postergado, quedó anulado, no hubo mucho apoyo oficial.
pero el proyecto está hecho, ¿eh? O sea, está... El anteproyecto, el dibujo, bien, bien. los dibujos, ¿no? Bien. Los dibujos estaban hechos en aquellos momentos. Hoy lo que pasa es que hoy ya es más complicado, porque hoy la crisis económica ha castigado mucho las subvenciones europeas, etcétera, que en aquella época había más posibilidades de conseguir, y sobre todo porque había una facilidad. En Galicia había 3 o 4 grandes empresas y después teníamos unos poderes financieros que hoy no tenemos, que son las cajas de ahorro, ¿verdad? Que inexplicablemente, bueno, pues dejamos morir, porque yo creo que hay una falta de visión de futuro. Pero bueno, y con lo cual hemos perdido fuentes de financiación propias, ¿verdad? Pero esos son los grandes proyectos que hacen una ciudad, que hacen una comarca, que valen la pena, porque son los que al final van a rendir frutos en el futuro, y van a marcar el crecimiento, el progreso de esa otra. Pero es que esos grandes proyectos, quien tiene en la cabeza esos grandes proyectos es pues un hombre de Estado. O sea, tú has tenido grandes proyectos en La Coruña y los has sacado adelante, grandísimos, y con muchas dificultades, porque has peleado con gobiernos que no eran de tu cuerda y los has sabido, pero lidiar a todos de una manera impecable. Pero aquí en Ferrol, ya te digo, hemos tenido muy mala suerte porque cada 4 años, además, la gente ha castigado a sus alcaldes. No ha repetido ninguno. ¿Cuántos años estuviste tú de alcalde? Estuve 23, 24 prácticamente, 6 mandatos consecutivos. Y ahí es una pregunta muy atinada la que me haces. Las ciudades que cambiaron, que se transformaron más en España, son aquellas en las que hubo continuidad, no en el poder municipal, en el proyecto municipal. Pero bueno, porque aquí puede venir un alcalde en activo y puede contar cualquier milonga, pero lo cierto es que tú llegas al ayuntamiento, ni idea. Los 2 primeros años, nada, ni aterriza. Te llevan al huerto por donde quieres. Entonces te empiezas a enterar de las cosas el 3er, 4.º año y ya proyectas. Si repites el siguiente mandato, ya empiezas a hacer cosas. Pero si te echan, no has hecho nada. Claro, pues porque al principio, yo recuerdo, cuando tomas posesión de alcalde, entonces viene una ceremonia muy protocolaria, el secretario general del ayuntamiento, el depositario, el interventor, traen el libro de actas, tú firmas el libro de actas, traen las cuentas del ayuntamiento, sí. Firmas las cuentas. Y yo cuando firmé las cuentas, dije, yo, pero, ¿y esto es el dinero que hay? Que no había nada. Y dijeron, sí, es el dinero que hay. Dije, entonces yo con lo que dije en la campaña electoral, ¿qué voy a hacer con esto que hay aquí? Nada. No había nada, pero bueno, quiere decir que la continuidad, ciudad como Valencia, como Oviedo, como Bilbao, Valladolid, la misma Coruña, etcétera, ciudades que han estado alcaldes pues 16 años, se nota, porque has tenido tiempo de proyectar, de planificar, de buscar la inversión y de ejecutar. Claro. Por ejemplo, el Paseo Marítimo no era una obra fácil, ¿verdad? No era una obra fácil, había que hacer expropiación. Entonces, el mandato, el conseguir no la confianza de la gente, la identificación de la gente con el proyecto. Al ciudadano hay que explicarle bien, vamos a perseguir este modelo de ciudad, vamos a de alguna manera armonizar todos los esfuerzos privados y públicos en aras de conseguir estos objetivos. Y conseguir que el ciudadano se ilusione. Exacto, los haga suyos. Claro. Y recupere la confianza en su propia ciudad, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la ciudad puede tener un gran cambio. Yo cogí La Coruña, una ciudad desmoralizada totalmente, había perdido la capitalidad. Por cierto, Ferrol apoyar a La Coruña. Jaime Quintanilla fue la gran manifestación como alcalde de Ferrol, estuvo allí presente codo a codo con los coruñeses. Salvo las cuestiones del Racing y del Deportivo. Y las cuestiones de Cascarilleros, Villapodre, Villaladra... Siempre hubo una maravillosa relación. Una muy maravillosa relación. Mira, y dime una cosa, tú convenciste, me decías, a Manolo Couce para que entrara en política, y su mujer no quería... No, él ya está... a Quintanilla. A Quintanilla, perdón. Couce estaba concienciado. Es verdad, a Quintanilla. Y yo digo una cosa, Paco, en este momento que hay una crisis tremenda de vocación política y que están, pero completamente, vamos, masacrados todos los políticos. Hoy en día es muy difícil que una persona dé el paso. Tú imagínate, sin ir más lejos, vamos a plantear una hipótesis. Imagínate que a mí me intentan conquistar para que yo encabece una lista electoral.
Y entonces yo digo, oye, Dios mío, yo es que tengo en este momento mi vida, mi tranquilidad, mi trabajo, mi todo perfectamente. ¿Qué me dirías tú para que yo diera el paso? Hombre, yo te diría que siempre, yo creo que a lo largo de una vida tienes que reservar una etapa de esa vida al servicio de los demás. Yo creo que tienes que compartir tu propia vida un poco, no solo con tus intereses, con tus problemas, con tu propia vida, sino también dar un poco de ti, de los talentos que tienes a los demás, ¿no? Y yo la política, creo que mi generación, la política la entendimos como un servicio público, como un servicio. A política, evidentemente, no vas a hacerte rico. Es decir, el político, aparte de lo que digan cuatro majaderos, que siempre los hay por la calle, el político es todo lo contrario. El político representa pues una etapa, una profesión muy dura, estás en la boca de todos, sufres muchas veces campañas de descalificación, afecta a tu familia. No es una pera en dulce, ser político, pero por otro lado tienes la gran compensación, bueno, pues de servir a la sociedad, de servir a España, que es algo precioso. Yo entonces, una persona con inquietudes, pues yo creo que siempre sería bonito el decir, bueno, pues 4 o 8 años de mi vida. Los voy a dedicar. Los voy a dedicar. Que al final fue lo que se hizo. Al final fue lo que se hizo en aquellos años. En aquellos años la política accedías desde tu profesión. Podías ser abogado del Estado, letrado del Consejo de Estado, inspector de trabajo, o podías ser un líder sindical acreditado en la lucha laboral de todos los días en un comité de empresa, negociando un convenio colectivo. Pero ibas a la política a prestar un servicio. Cuando acababas tu etapa política, volvías a tu profesión con tranquilidad. Esto hoy ya no existe. No. Hoy se ha hecho de la política una profesión. Hoy se ha hecho de la política una Totalmente. profesión. Y precisamente no acceden los mejores. Acceden los más listos dentro de los partidos. Un buen amigo y compañero mío que fue presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que es muy simpático. Leguina es muy chungón, como se dice. Dice Leguina, claro, nosotros íbamos a la política habiendo cotizado la Seguridad Social y estos vienen a la política habiendo cotizado al partido. No es por aquello de que ahora yo hablo de los... No, es que es la realidad, la evidencia de la realidad. Pero bueno, yo te digo razones por las cuales debe una persona ir a la política, y en tu caso además, que eres una comunicadora, magníficamente, porque explicarías muy bien el proyecto de ciudad, dirías a los ferrolanos, como una ferrolana de pro, qué es lo que querías hacer, los convencerías, y a lo mejor serías una gran política, a lo mejor hoy nace una vocación política. ¿Quién sabe? Además, apadrinada por ti, nada más y nada menos. Cuéntame una cosa, de ese PSOE que creo que fue importantísimo, fundamental, clave, en el desarrollo en la democracia española. Sin Felipe González estaríamos muy mal hoy en día. Él hizo unos movimientos increíbles. Creo que ha sido un gran presidente. ¿Qué queda de ese PSOE, Paco? Nada. De ese PSOE nada, al contrario. Es un PSOE atacado precisamente por quienes hoy ocupan y dirigen el Partido Socialista. O sea, ocupan unas siglas realmente porque se han convertido en su estrategia en un partido radical más, ¿verdad? Y sus críticas van siempre contra lo que representó el Partido Socialista, ¿no? Aquella socialdemocracia. Cuando yo empecé en la clandestinidad, ¿no? El Partido Socialista tenía sobre sus espaldas ese segundo partido más antiguo de Europa, dejando a un lado los ingleses caso aparte siempre. Pero el partido más antiguo de Europa es la socialdemocracia alemana, y después es el PSOE. Y después, curiosamente, el PNV, el partido muy antiguo, el PNV. Bueno, entonces el Partido Socialista tenía una larga historia de aciertos y de errores, tenía por medio una guerra civil, un exilio, etcétera, pero ideológicamente estaba anclado todavía en el pasado, ¿verdad? Con aquellos análisis marxistas, etcétera, etcétera. Felipe González fue el que tuvo claro, es un estadista, tuvo claro que España lo que tenía que hacer era seguir la senda de los países democráticos de nuestro entorno, de los países europeos, y que había que aplicar las políticas de bienestar que habían hecho los socialistas en Europa. Nosotros no teníamos nada que ver ni con marxistas ni con comunistas. Fue un tema de años difícil, muy duro, y con grandes debates ideológicos. En aquella época no se debate como ahora no hay debates prácticamente, pero en los partidos.
Además, hoy las peleas son para quítate tú que me pongo yo. Sí, sí. Pero en aquella época había debates teóricos tremendos, ¿verdad? Tremendos, ideológicamente, con intervenciones muy pensadas, etc. Y Felipe Alfonso, porque en realidad es un tándem, Felipe González y Alfonso Guerra, pues homologaron al PSOE con el resto del socialismo europeo y eso le permitió al PSOE ganar las elecciones. Porque cuando empezó la transición, Suárez, que era muy listo, Suárez es de esos políticos excepcionales, ¿verdad?, que se dan en los países pues una vez cada 100 años, porque era un hombre con una intuición tremenda, tremenda. Y entonces, las primeras elecciones, en las segundas elecciones, yo estaba en la ejecutiva del PSOE, te voy a contar una cosa que es muy curiosa. Nosotros teníamos las encuestas que nos daban ganadores, íbamos a ganar, estábamos encantados de la vida, vamos a ganar, vamos a gobernar. Y la última intervención televisiva, el viernes, se votaba el domingo, el sábado de día de descanso, la hizo Adolfo Suárez. Y entonces Adolfo Suárez puso una cara compungida, seria, de preocupación. Con estos momentos tan difíciles para España, todavía no estamos preparados para que un partido marxista se haga cargo del gobierno. Arrasó. Nos machacó. Palmamos, como decía el otro, como bellacos. No, porque era listo, hábil. Sí. Y ya dijo Felipe, hay que acabar con lo del marxismo, que fue aquellos congresos que tuvimos y tal. Pero yo recuerdo aquella intervención. El famoso Suresnes. ¿Qué? El famoso Suresnes, ¿no? Sí, el Suresnes fue antes. Suresnes fue no la ruptura, pero fue de alguna manera el marcar que sería el socialismo interior, los socialistas que estábamos en España, los que íbamos a marcar la línea política y la estrategia a seguir, no el socialismo del exilio, el de Toulouse. Entonces hubo un congreso en Suresnes. Suresnes es un barrio de las afueras de París. Intervino Mitterrand, estuvo Mitterrand, todavía era Mitterrand presidente. Bueno, y entonces allí el PSOE lo dirigía históricamente un gran socialista, Rodolfo Llopis, que fue director general de enseñanzas medias durante la República, y lo dirigían pues todos los socialistas que habían vivido la guerra civil. Y entonces eso les pesaba mucho en el recuerdo, lo cual es comprensible. Es comprensible. Entonces estaba allí pues Rodolfo Llopis, Luis Araquistain, Máximo Trifón Gómez, Máximo Rodríguez, bueno, toda una serie de socialistas históricos. Y por otro lado, los socialistas, el nuevo socialismo, Felipe González, Nicolás Redondo, Paco Bustelo, todos jóvenes socialistas. ¿Y tú? Sí. También que estabas allí. No, yo no fui a Suresnes, yo quedé aquí. De Galicia mandamos a Peña, que después fue director general del puerto, economista, inspector de Hacienda, fue el que fue, él y un arquitecto de Hacienda, Tino Cacheiro, que vino tan desencantado que se dio de baja de eso. O sea, que... Pues, yo estuve en el otro congreso clandestino que fue, bueno, fue medio clandestino, el del Hotel Meliá, que vinieron para hacerle frente a Arias y a Fraga. Fraga era ministro de Gobernación y dijo que no se hacía el congreso, que la policía nos metía a todos a la cárcel. Y entonces, ¿qué hizo Alfonso Guerra? Trajo invitados a François Mitterrand, a Olof Palme, a Willy Brandt, a Pietro Nenni, a James Foote, que era el laborista británico, a las grandes figuras del socialismo europeo. Y a ver cómo nos metías, a ver cómo prohibías eso. Y yo tuve la suerte... Era listo también. Que me encomendaron acompañar a Palme, a Olof Palme, el primer ministro de Suecia. Estuve una mañana y una tarde con él. Hablaba un poquito de español, pues hablábamos francés. Y claro, siempre me queda el recuerdo de alguna de las cosas que explicaba aquel hombre, que era un gran referente socialista, la política socialista. Que luego lo asesinaron al pobre. Lo asesinaron, todavía, yo por las informaciones que tengo, parece ser que lo asesinaron kurdos, por un tema de refugiados políticos y de problemas. Nunca estuvo muy claro el asesinato, porque él iba al cine, primer ministro de Suecia, con su mujer, y a la salida le pegaron 2 tiros. No era un hombre que gozaba de simpatías en el régimen franquista, porque él se manifestaba con unas flores rojas y con unas huchas por los presos políticos españoles. Pero tengo contado, algunas veces yo tengo contado, una de las cosas que dijo Palme, que a mí me quedó grabada en la cabeza, dijo, miren ustedes, las campañas electorales en el futuro se harán con una máquina calculadora delante de la televisión. Los políticos dirán lo que van a hacer.
y el ciudadano calculará lo que le va a costar en impuestos y qué beneficios va a recibir. Y con eso, más o menos, y claro, es una visión real, porque la política al final, ¿qué es la política? Bueno, política es, yo cuando era alcalde, la política era que a mí me daban una cantidad de dinero, ese dinero venía de unos impuestos y de unas transferencias que me daba el Estado, y entonces yo decidía en qué iba a gastar ese dinero. Por lo tanto, la primera pregunta era, ¿cuánto vas a cobrar en impuestos y a quiénes le vas a cobrar en impuestos? Y la segunda pregunta era decir, ¿en qué lo vas a gastar? ¿A qué le vas a dar prioridad? Aquella fórmula antigua decía mantequillas o cañones, ¿no? Decían, se estudiaba en Derecho, claro, sí, mantequillas o cañones. Es decir, ¿en qué vas a gastar? ¿Le vas a dar más importancia pues a las cuestiones sociales, de infraestructuras, a servicios sociales? ¿Voy a hacer este museo o voy a hacer un campo de fútbol? Claro. Y hay que priorizar. Bueno, pues eso es la política. Lo demás, bla, 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 bla. Después de ese PSOE, que es un poco, sí, es lo que tú dices, que ha quedado muy poco, porque ahora mismo la evolución, ¿cómo ves ahora mismo el pacto del PSOE, de Sánchez? Es un pacto primero es un pacto deshonroso. Es decir, un partido como el Partido Socialista, con la historia que tiene a sus espaldas, no puede gobernar o asumir una responsabilidad gracias a los votos de 3 individuos integrantes de una organización que se llama Bildu, la herencia de Terre Batasuna, que apoya al terrorismo, antiguo terrorismo de ETA, que tanto dolor causó en este país y que a tantos demócratas asesinó. Asesinó prácticamente a toda la UCD vasca, a toda. Yo creo que quedaron muy poquitos de la UCD vasca, muy pocos. Ya mataba a Viana, que era un hombre gordo, simpaticísimo, un gran amigo. Y asesinaron a muchos socialistas, a muchos compañeros. Yo he ido a muchos entierros de compañeros socialistas. Por lo tanto, es deshonroso el gobernar gracias al voto de esas 3 personas. Y después, en segundo lugar, es un pacto contra natura. Tú no puedes pactar con quien tiene un proyecto de sociedad y un modelo de Estado diametralmente opuesto al de tu ideología, como es el caso de los independentistas. Ni puedes pactar con quien defiende un cambio de sistema de valores, como son todos estos de Podemos y todas esas cosas, todas mareas y todas esas cosas. Tú con eso no puedes pactar. Y además cometes un gran error porque con eso te alejas del centro, que es donde, en definitiva, uno se juega la oportunidad de poder ganar o perder unas elecciones. El Partido Socialista, a su izquierda, tiene que considerar que no hay nada, hay el vacío. Y después de ese vacío lo que hay es el sectarismo, lo que hay es el totalitarismo, eso es lo que hay, un abismo. El Partido Socialista donde tiene que mirar es hacia el centro, tiene que competir con las propuestas de modelo de sociedad que hagan partidos, pues como diría yo, como Podemos o como el Partido Popular, ganarse la confianza del centro. Gracias a eso el Partido Socialista gobernó este país, pero gobernó en Madrid y goberné yo en Coruña. Claro. Yo tenía muy claro, el ayuntamiento es distinto, ¿no? Pero yo tenía muy claro que yo tenía que gobernar para todos los coruñeses y tenía que hacerlo con proyectos que permitieran sentirse cómodos a las personas que no eran socialistas, que tenían otro modelo de ciudad, y yo gobernaba para todos. Para todo el mundo. Y a partir de que yo era alcalde, yo ya era alcalde de todos. Yo no le iba a preguntar a una señora que me dijera, a ver si me ponen unas bombillas. Oiga, ¿y usted qué votó? No pero es que así eras el alcalde de todos y te votaban todos. Porque te votaba a la izquierda, a la derecha, el centro y todo la vida. Hubo un meeting que vino Guerra. Guerra era tremendo hablando, era tremendo. Sí. Guerra, sí. Entonces dimos un meeting en el Palacio de los Deportes, estaba así, Claro, protocolariamente yo hablaba el penúltimo y el último era Alfonso Guerra, que era vicepresidente del gobierno y vicesecretario general. Entonces yo doy mi perorata con el entusiasmo del respetable, que se sentía satisfecho de que su alcalde estuviera al nivel, y al acabar dije, bueno, y ahora, con mis palabras, yo ya tengo el voto de la derecha. Ahora que Alfonso convenza a los de la izquierda. Se armó un follón. Tremendo. No, pero era verdad. Era completamente... Y Alfonso Guerra, muerto de risa. Tardó en hablar porque estaba muerto de risa. Bueno, es que es cierto. Pero es que ahora mismo, ¿tú le ves salida a esto? Porque aquí el ideal sería que se convocaran unas elecciones pronto, pero ¿tú qué salida le ves? Va más allá de eso. Es decir, hoy España vive una situación tan difícil que ya no admite parches, ¿verdad?
Hoy hay que recuperar el acuerdo institucional de los grandes partidos identificados con el modelo de sociedad que se implantó con la Constitución de 1978 y afrontar uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas. Quiere decir, hoy no valen los parches, ¿verdad? Hoy hay que pactar toda una serie de cuestiones, de hacer política y de ejecutar esa política. Quiere decir, hoy no podemos continuar con una educación que se ha dejado en manos de los independentistas, una educación ideologizada, controlada, siguiendo un claro objetivo de romper la unidad de España a través de esa idea de España como una realidad ajena, hostil, etcétera, ¿verdad? Hoy, evidentemente, tenemos que plantearnos un compromiso con las instituciones del Estado, como es la Corona. Yo soy republicano, siempre lo he dicho, además no, entiendo que una persona que tiene como proyecto político lograr la igualdad o buscar la capacidad de favorecer la igualdad entre las personas, pues evidentemente no es que coincida con una interpretación que permita, por ser hijo, de ocupar el poder. Pero dicho eso, yo hoy soy un republicano que defiende la actual Corona y la institución monárquica de España, por varias razones, ¿no? Primero, porque ya no es el debate, como fue hace años. Hoy el debate ya no es ese. El debate es el modelo de sociedad. ¿Por qué? Pues porque, mire usted, porque hay repúblicas totalitarias y hay monarquías como la sueca o la noruega o la holandesa que están al mayor nivel de los servicios sociales. O sea, ese ya no es un debate nominalista. Pero es que, en segundo lugar, lo más importante, y lo voy a decir hoy en la charla de hoy, es que la Corona es la que vertebra el propio concepto de España, ¿verdad? La Corona es la que vertebra. Y es el principal impedimento para romper esa unidad. Porque la Corona es una institución que está dentro de la propia Constitución, pero es una institución histórica que se construye en torno a la soberanía sobre determinados territorios. La Corona no puede permitir perder sus propios territorios. El rey Juan Carlos lo tenía muy claro porque firmaba rey de Jerusalén, porque la Corona española, entre otros territorios que teníamos, tenía el título de real. Y de ahí, por ejemplo, por eso le digo que en la política de hoy hay que apoyar las instituciones que facilitan la vertebración de nuestro país, como es la Corona, que es uno de los principales objetivos que están persiguiendo quienes quieren acabar con este sistema. Y yo creo que no hay que engañarse, ¿verdad? Aquí lo que se ha ido es un trabajo muy bien planificado. Primero se ha atacado a la figura del rey Juan Carlos, sí, al cual se la ha desprestigiado, se la ha obligado. De esa manera queda en primera línea el actual rey. Es como cuando muere tu padre, ¿verdad? Sí, sí. Cuando muere tu padre y tú a los pocos días te sientas con tus hijos, te das cuenta que ya estás tú en primera línea. Hasta que ese momento mirabas para tu padre y parecía que, bueno, que Dios lo tenga muchos años, pero el que va a morir es mi padre. Pero te sientas con tus hijos y dices tú, ahora soy yo el que me toca. Y los actuales asesores del rey tienen que pensar, si son, como son, inteligentes, tienen que pensar que el ataque contra Juan Carlos lo que ha dejado en primera línea es el rey Felipe. Totalmente. Y prueba de ello es que hoy los ataques ya son ad personam, no son contra la Corona, son contra el propio, y están empezando, y están todavía empezando. Y además, claro, porque el rey ha tenido un gesto de Estado con el discurso que pronunció, bueno, pues para trasladarles a los españoles la sensación de que se defendía el ordenamiento vigente, ¿verdad? Porque nadie daba un paso al frente. El golpe de Estado. Él fue necesario ese discurso. Es el mismo discurso que el del padre, porque la circunstancia es la misma. Sí, sí, sí. El padre, el 23 de febrero de 1981, se pone el uniforme de capitán general y condena al golpe de Estado, ¿verdad? Sí. Y defiende la legalidad vigente. El 1 de octubre, o el 3 de octubre, el rey Felipe no se pone el traje de capitán general porque no le hace falta, sino que denuncia el golpe de Estado que se ha producido en Cataluña y defiende la legalidad vigente. Y defiende la legalidad vigente. Y eso, claro, ahora lo ha constituido un objetivo tremendo. Hay muchas cosas que hay que enmendar el plano. Es decir, hoy la defensa del Estado, gracias a Dios, la están defendiendo la justicia. Porque hoy, si no
si los jueces y los fiscales no aplicaran las leyes, todos tenemos la sensación de que estos golpistas saldrían inmunes de su acción, ¿verdad? No les habría pasado nada. Y ahora hay una gran presión precisamente para violentar la autonomía y la independencia de los jueces, que es un poder autónomo e independiente, y que eso es grave, y que yo imagino que el gobierno no entrará en esa línea. Bueno, muchas cosas. ¿Y qué sensación cuando viste el otro día a Pablo Iglesias entrar en la cárcel? De vergüenza. A negociar. De vergüenza. Con esta gente. Pero este país traga todo. Este país, no pasa nada. No pasa nada. Este país traga todo. Es decir, es una cosa, a mí me llama la atención. Es una cosa curiosísima, porque en primer lugar puedes acudir a la comparación elemental, la de primaria, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si alguien va a hablar con Tejero? Se arma, bueno, la Marimorena. Y el que fuera a hablar con Tejero ya podía despedirse de cualquier esperanza de futuro, ¿verdad?, en el campo y en el mundo de la política. Aquí es todo lo contrario. Y sobre todo, que quien ha ido a ver a ese preso es el portavoz de un grupo parlamentario. Y quiere decir que esta persona ha violentado la autonomía y la independencia judicial. Totalmente. El Poder Judicial ha quedado mancillado. Es decir, porque ese señor está preso y es preso preventivo en aplicación de la ley, no por el capricho de nadie, porque la justicia ha apreciado una presunta actuación delictiva por parte de él y además la ha considerado tan grave que lo ha introducido en prisión preventiva por entender que podía haber riesgo de fuga o riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de continuar en su actitud rupturista y golpista, como han hecho quienes pusieron pies por... Sí, Puigdemont y Posaltí y toda la gente que está por ahí fuera. Entonces, pues imaginémonos al nivel que hemos llegado, ¿no? Y además de lo que estamos hablando, es que un mínimo conocimiento de la historia, es decir, no estamos hablando de unas situaciones en las cuales haya que tomar unas medidas de un dramatismo y de una trascendencia tremenda, no, estamos hablando de lisa y llanamente la política, es decir, hace no muchas décadas la República, que nadie va a poner en entredicho la naturaleza democrática de la República, al primer intento de secesión que hicieron los catalanes, primero en el año 31 y segundo en el año 34, los metió en la cárcel y punto y carretera. La segunda vez, además, los condenó a 30 años de cárcel, que no es ninguna broma, y llevaban ya 2 años en la cárcel. Y sacó las Fuerzas Armadas. Y se cumple la ley y aquí no pasa nada. Pero es que ¿por qué aquí no? ¿Pero qué pasa aquí que no se cumplen las cosas? No lo sé yo tampoco. ¿Estás muy desilusionado con el PSOE? Sí, claro. ¿Sigue siendo del PSOE? No, yo no soy militante del PSOE. Yo soy del PSOE. Los que no son del PSOE son los que están ahora, ¿verdad? Eso ocurre muchas veces, ¿verdad? Pero me refiero yo, porque sí. A la medida que yo me refiero, que están del PSOE, me refiero a los dirigentes, no a los militantes. Sí, claro. Yo, por razones de conciencia, yo me di de baja, dejé de cotizar el día que se aprobó, se puso en marcha lo de la Ley de Memoria Histórica. Porque yo siempre he interpretado la Ley de Memoria Histórica como la ruptura, el eje de la ruptura central con la transición y con la Constitución. El sistema político que hoy tenemos en España nace de una realidad, de una única realidad, que es la reconciliación nacional. La reconciliación nacional. Todo lo que se logró es porque hubo la reconciliación nacional. Si no, no habría habido ni consenso, ni constitución, ni nada. Seguiríamos, no sé el tiempo que hubiera sido, pero seguiríamos divididos en los dos bandos de las dos trincheras, ¿verdad? Entonces, la reconciliación nacional, que después se ejecuta a través de leyes de amnistía, se ejecuta a través de un sistema de partidos políticos, etcétera, etcétera, es el eje del sistema democrático español. La Ley de Memoria Histórica rompe el principio de la reconciliación nacional y es impulsado por el Partido Socialista. Ese día yo me di de baja. Yo siempre tuve, en los últimos tiempos, yo siempre me he confesado como católico, pero en el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra se respetaba la libertad de conciencia, se respetaba la libertad. Entonces, cuando hubo la votación de la ley del aborto, yo, como corresponde, puse mi cargo de diputado de exposición del partido y dije, yo no voy a votar. Y el partido dijo, no, tú
votas en conciencia, no tienes por qué dejar de ser diputado. Situación que hoy ya no la hay. Es decir, hoy es muy difícil para un católico militar en un partido que tiene objetivos contrarios a los principios morales y a los valores éticos de la religión católica, sobre todo en cuestiones claves, como es el compromiso con la vida, la defensa del derecho a la vida, y como es el principio de la libertad religiosa, ¿verdad?, que se manifiesta a través de la elección de educación de tus hijos y la defensa de los valores y el concepto de la familia. Entonces ya es muy difícil, y eso ya es muy difícil. Pero políticamente, la memoria histórica, que está empezando todavía, porque es una ley de la cual parece ser que se quiere hacer un desarrollo preocupante, bueno, eso marca, en mi opinión, un antes y después con las generaciones anteriores del PSOE, que precisamente lo que hicimos fue renunciar a cualquier revanchismo y buscar el encuentro con quienes querían a España desde otra visión ideológica, pero que son tan españoles y tan patriotas como podamos ser nosotros. Es que lo acabas de definir de maravilla, porque es un tema tan grave, que me parece increíble que teniendo la posibilidad, como tuvo con mayoría absoluta el Partido Popular, de dar marcha atrás a esa ley de la memoria histórica, no se haya atrevido a hacerlo. No lo entiendo, Paco. Resulta inconcebible. Sí. ¿Verdad eso y otras cosas. Eso y otras muchas cosas, ¿verdad? Mira, yo me temo que yo no sé qué tiempo me queda. No, no me queda. Pero yo quería hablar. Te digo otra cosa. Me tienes que dar otra entrevista, tienes que venir un día a Ferrol, o me voy yo a tu casa asada, no me importa. Encantado. Y para hablar de tu etapa fascinante de embajador. Porque... Pues mira, voy a venir a Ferrol el día, te voy a decir qué día exacto, voy a dar una conferencia en Ferrol. Dime qué día. Y voy a hablar sobre los temas de la embajada. Yo creo que es, el 8. El 8 de noviembre, jueves 8 de noviembre. Es una hermandad de la vela, no sé cómo es el... Sí. Yo te sigo. Y entonces ese día vengo a hablar de la historia de España vista desde una embajada, que es una conferencia muy... ¡Qué bonito! La estoy mimando mucho porque quiero... ¿Y a qué hora tienes la conferencia? Pues yo me imagino que será a las 8 o a las 7:30. Y entonces vengo antes... Hablamos y entonces esto lo tenemos que rematar. Muy bien. Te agradezco muchísimo esto. Muchísimas gracias. Me quiste además contar muchas cosas. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes y hasta el próximo miércoles.